¿Cuántos hombres mayores de 60 años se levantan 3 o 4 veces cada noche para ir al baño y creen que eso es simplemente la vejez? ¿Cuántos sienten esa sensación de vaciar del todo la vejiga, ese chorro que ha perdido fuerza con los años, esa presión extraña debajo del abdomen? Y no dicen nada porque piensan que ya no tiene remedio. Si usted tiene más de 60 años y reconoce alguna de esas señales, quiero que se quede con este video hasta el final, porque hoy voy a compartirle 5 hábitos respaldados por la urología clínica que cualquier hombre puede empezar a aplicar esta misma semana. Y también voy a revelarle un hábito muy común, uno que millones de hombres hacen todos los días sin sospechar que está inflamando su próstata lentamente. Ese hábito lo descubriremos juntos antes de cerrar, y cuando lo sepa, entenderá por qué tantos hombres llegan a la consulta con problemas que pudieron haberse evitado. No se mueva. Esto le importa de verdad. Permítame presentarme. Me llamo Carlos Mendoza. Soy médico urólogo retirado. Durante 36 años ejercí la urología clínica en Medellín, Colombia. A lo largo de esas 3 décadas y media, atendí a miles de hombres con problemas de próstata, hombres de 50, de 60, de 70, de 80 años, que llegaban asustados y creían que lo único que les quedaba era medicación de por vida o una cirugía. Lo que aprendí en todo ese tiempo es que en la gran mayoría de los casos, el problema no era la edad en sí misma, era lo que estaban haciendo o lo que habían dejado de hacer. Eso es lo que quiero compartir con usted hoy. Antes de entrar a los 5 hábitos, necesito explicarle algo que muy pocos médicos se toman el tiempo de decir. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez en un hombre joven. Pero a partir de los 40 o 45 años empieza un proceso natural de crecimiento que la ciencia médica llama hiperplasia benigna. Para los 60, la mayoría de los hombres tienen algún grado de agrandamiento prostático. Eso es normal. Lo que no es inevitable es que ese agrandamiento se convierta en un problema grave de calidad de vida. La diferencia entre un hombre de 65 años que duerme de un tirón y uno que se levanta 4 veces por la noche no siempre está en los genes. A menudo está en los hábitos del día a día, en lo que come, en cómo se mueve, en cómo duerme, en si bebe suficiente agua o si toma algo que inflama sin saberlo. Y eso, créame, es una noticia maravillosa, porque los hábitos se pueden cambiar a cualquier edad. Eso lo vi con mis propios ojos durante casi 4 décadas de consulta. Empecemos. El hábito número 5 parece sencillo, casi demasiado sencillo, pero es uno de los errores más frecuentes que vi repetirse consulta tras consulta. Muchos hombres con molestias prostáticas empiezan a beber menos agua de manera intencional. La lógica parece razonable. Si bebo menos, voy menos al baño. Pero esa lógica es un error que agrava el problema. Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, la orina se concentra, se vuelve más densa, más irritante para las paredes de la vejiga y para la propia próstata. Esa irritación produce más urgencia, más molestias, más inflamación local. El hombre bebe menos creyendo que va a mejorar y termina peor. Lo que sí funciona no es beber menos, sino beber bien. La hidratación inteligente para la salud prostática tiene 2 claves. Primera, distribuir el agua a lo largo del día, principalmente en las horas de la mañana y la tarde, y reducir los líquidos en las 2 horas antes de ir a dormir. Así se evitan las visitas nocturnas sin deshidratar el organismo. Segunda, el tipo de líquido importa tanto como la cantidad. El café en exceso, los refrescos con cafeína y el alcohol actúan como diuréticos e irritantes de la vejiga. Un hombre que toma 4 tazas de café al día y piensa que se está hidratando está cometiendo un error de fondo. La referencia que muchos estudios urológicos establecen es entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día para un hombre adulto, ajustada al clima y a la actividad física. En regiones cálidas como las costas de Colombia, México o Perú, esa cantidad puede necesitar ajustarse hacia arriba. Don Ramón tenía 72 años y vivía en Guadalajara, México.
Llegó a un congreso urológico al que fui invitado como ponente y me buscó en el receso para contarme su situación. Me confesó que llevaba meses tomando apenas medio litro de agua al día para no tener que levantarse por la noche. Al cabo de 3 semanas de ajustar su hidratación y distribuirla bien a lo largo del día, sus visitas nocturnas al baño bajaron de 4 a 1, solo cambiando cuándo y cómo bebía agua. El quinto hábito es ese: beber bien, no beber poco. El hábito número 4 es el que más resistencia encuentra, porque cuando un hombre con molestias prostáticas sale de consulta, lo último que le apetece es moverse. Pero la evidencia es muy clara. La vida sedentaria es uno de los factores que más favorece el crecimiento prostático descontrolado y la inflamación pélvica crónica. La pelvis de un hombre que pasa 8 o 9 horas al día sentado en un sillón sufre una presión constante sobre la zona perineal. Esa presión reduce la circulación en los tejidos que rodean la próstata. Una próstata con circulación deficiente acumula más irritación y más riesgo de inflamación local. En urología lo llamamos congestión pélvica crónica y es mucho más frecuente de lo que se cree en hombres mayores de 60 años. No estoy hablando de ejercicio intenso ni de ir al gimnasio con pesas 3 veces por semana. Estoy hablando de caminar 30 o 40 minutos al día de caminata activa, a paso firme pero cómodo. Activan la circulación pélvica, reducen la inflamación de baja intensidad y regulan los niveles de insulina y cortisol, dos hormonas que cuando están elevadas de manera crónica podrían favorecer el crecimiento prostático. Y hay un detalle que casi nadie menciona en consulta. Los ejercicios del suelo pélvico que habitualmente se recomiendan a las mujeres después del parto también son beneficiosos para los hombres con problemas prostáticos. Contracciones suaves del músculo pélvico, 10 o 15 veces seguidas, 2 o 3 veces al día. Mejoran el control de la micción y reducen la sensación de vaciado incompleto. Se pueden hacer sentado en una silla del comedor, sin que nadie se entere. Don Héctor tenía 68 años y vivía en Cali, Colombia. Trabajó toda su vida detrás de un escritorio como contador público. Me dijo que en 40 años de carrera nunca había hecho ejercicio de manera regular. Le propuse algo sencillo: salir a caminar 40 minutos cada mañana por el parque del barrio, sin cronómetro, sin presión. A los 2 meses me escribió para decirme que dormía mucho mejor y que la urgencia urinaria había bajado de forma considerable. El cuarto hábito es el movimiento. No el que le ahoga, el que le libera. Permítame hacer aquí una pausa. Los 2 hábitos que acabamos de ver son piezas importantes, pero la salud prostática a esta edad es un conjunto. Hay que ver la alimentación, el sueño, el estrés, los suplementos que podrían ayudar y los que hay que evitar. Todo eso junto marca la diferencia real. Durante mis años en consulta fui reuniendo lo que de verdad veía funcionar, lo que tenía base científica y que además era posible aplicar en la vida diaria. Ese conjunto lo tiene reunido en la guía del enlace de la descripción y en el comentario que dejo fijado aquí arriba. Échele un vistazo cuando termine el vídeo. Lo que ve hoy es solo una pieza. La guía junta todas las piezas en un solo sitio. Pero quédese conmigo porque el tercer hábito que viene ahora es el que más sorpresa causa entre mis pacientes. Y hay una razón muy concreta para eso. Y si este canal le está aportando algo de valor, dele un me gusta al vídeo y suscríbase si aún no lo ha hecho. Publicamos contenido pensado específicamente para esta etapa de la vida. El hábito número 3 tiene que ver con lo que usted pone en el plato cada día. Y aquí hay una noticia que sorprendía a casi todos mis pacientes cuando la escuchaban por primera vez. El tomate cocinado es uno de los alimentos más estudiados en relación con la salud prostática. El motivo es el licopeno, un pigmento natural que cuando se calienta y se cocina con un poco de aceite de oliva en la sartén, se vuelve entre 3 y 4 veces más biodisponible para el organismo. Es decir, el cuerpo lo absorbe mucho mejor cuando el tomate está cocinado que cuando está crudo.
El licopeno tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que varios estudios observacionales han asociado con una menor incidencia de problemas prostáticos graves. Pero el tomate no está solo. Las semillas de calabaza, que en muchos países de América Latina se consumen tostadas como aperitivo, contienen una cantidad notable de zinc y fitosteroles. El zinc es un mineral esencial para la glándula prostática, que lo acumula en concentraciones más altas que casi cualquier otro órgano del cuerpo. Los fitosteroles son compuestos vegetales que en algunos estudios se han asociado con una reducción de los síntomas de la hiperplasia benigna. Un puñado de semillas de calabaza al día es una adición sencilla y sin coste elevado. Y luego está el brócoli, las coles de Bruselas, la espinaca, los vegetales de hoja verde oscura que las abuelas latinoamericanas pusieron en la olla durante generaciones. Estos alimentos contienen sulforafano y otros compuestos que en investigación de laboratorio han mostrado efectos protectores sobre el tejido prostático. No son medicamentos, son alimentos, pero el patrón alimentario semanal importa. El patrón que más daño hace a la próstata lo reservo para el gran refil del final. Pero le doy ya una pista. Tiene que ver con algo que millones de hombres consumen a diario pensando que es completamente inofensivo. Don Ernesto tenía 74 años y vivía en Monterrey, México. Asistió a una charla que di en un hospital regional y me buscó después entre el público. Me confesó que desayunaba salchicha con huevo todos los días desde hacía más de 20 años. Su analítica mostraba inflamación sistémica y sus síntomas prostáticos eran notables. No le pedí que lo dejara de golpe. Le pedí que 2 días a la semana sustituyera ese desayuno por tomate cocinado con aceite de oliva, pan integral y un puñado de nueces. 6 meses después, sus marcadores de inflamación habían bajado de forma apreciable. El tercer hábito es la alimentación antiinflamatoria. Tomate cocinado, semillas de calabaza, vegetales verdes. Sencillo pero consistente. El hábito número 2 es el más infravalorado de todos y también el que genera más incredulidad cuando lo menciono. Escúcheme bien aquí, porque esto que le voy a explicar no lo escuchará en una consulta de 10 minutos. La conexión entre el sueño y la próstata parece distante al principio, pero la tiene y es muy profunda. Durante el sueño profundo, el cuerpo lleva a cabo procesos de reparación celular que no ocurren durante las horas de vigilia. Regula el cortisol y repara tejidos en todo el organismo, incluyendo los tejidos pélvicos. Cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad de manera crónica, los niveles de cortisol se mantienen elevados durante el día. El cortisol elevado de forma sostenida favorece la inflamación sistémica de bajo grado que con el tiempo afecta a los tejidos de toda la pelvis, incluyendo la próstata. Pero hay algo más. La privación del sueño altera el equilibrio entre la testosterona y sus derivados. Cuando se duerme mal durante meses o años, podría favorecerse la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma activa de la hormona que más estimula el crecimiento de la glándula prostática. Dicho de otra manera, dormir mal podría estar alimentando el crecimiento de la próstata sin que usted lo sepa. ¿Cómo mejorar el sueño a esta edad sin depender de pastillas? Lo primero es la regularidad. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días regula el reloj biológico interno. Lo segundo es el ambiente del dormitorio. Una habitación oscura y ligeramente fresca, entre 19 y 21 grados, favorece un sueño más profundo. Lo tercero es evitar las pantallas de teléfono, televisor o tableta en la hora previa a dormir. La luz azul que emiten inhibe la producción de melatonina, la hormona que el cerebro necesita para iniciar el sueño. Don Jorge tenía 63 años y vivía en Lima, Perú. Era un hombre activo, no fumaba, comía razonablemente bien. Pero me confesó que llevaba años durmiendo 5 horas o menos por noche porque se quedaba hasta la madrugada viendo noticias en el televisor del dormitorio. Le propuse que apagara el televisor a las 10 de la noche durante 30 días,
como experimento. Al mes siguiente me llamó sorprendido. Su urgencia nocturna había bajado, se sentía con más energía durante el día y sin haber tomado ningún medicamento nuevo. El segundo hábito es el sueño reparador. No como lujo de quien no tiene preocupaciones, como medicina que nadie cobra. Y llegamos al primero. El hábito que, en mi experiencia, tiene el impacto más profundo sobre la salud prostática después de los 60, y que al mismo tiempo es el más olvidado en las consultas donde el médico tiene 10 minutos por paciente. El manejo del estrés crónico. Sé que al escuchar eso algunos pensarán que esto es psicología, no medicina. Pero déjeme explicarle la biología concreta. El estrés crónico, ese estrés de fondo que muchos hombres mayores de 60 años cargan en silencio, por problemas económicos, por hijos que no llaman, por enfermedades propias o de la pareja, activa de manera continua el eje hormonal del cortisol y eleva la proteína C reactiva en la sangre, que es el marcador más conocido de inflamación sistémica. Pero hay algo más específico para la vía urinaria. El estrés crónico mantiene al sistema nervioso en un estado de alerta permanente. El músculo liso que rodea la uretra y el cuello de la vejiga se mantiene en tensión sostenida. Esa tensión se traduce en dificultad para orinar con buen chorro, en sensación de vaciado incompleto, en urgencia que aparece sin aviso. No porque la próstata haya crecido más de repente, sino porque el sistema nervioso autónomo está en modo de alarma, y eso afecta directamente al funcionamiento de la vía urinaria inferior. ¿Qué puede hacer un hombre de 65 o 70 años para reducir ese estrés? La respiración abdominal profunda practicada de manera regular, 10 minutos por la mañana en el jardín o en la sala, reduce el tono del sistema nervioso simpático de manera medible. El contacto social regular, salir a caminar con un amigo, participar en una actividad grupal, visitar a familiares, tiene efectos documentados sobre los niveles de cortisol en sangre. Las manualidades, la música en vivo, la lectura. Todo lo que ocupa la mente con algo distinto al problema protege el equilibrio hormonal a largo plazo. Don Fernando tenía 70 años y vivía en Asunción, Paraguay. Había perdido a su esposa 2 años antes y desde entonces vivía solo en la casa familiar. Me confesó que pasaba la mayor parte del día sin hablar con nadie, mirando el patio desde la ventana del comedor. Sus síntomas prostáticos habían empeorado exactamente desde que quedó viudo. Lo ayudamos a conectar con un grupo de jubilados que se reunía 3 veces por semana en un parque del barrio a jugar cartas y tomar mate. A los 4 meses me mandó una foto sonriendo entre esos hombres. Me escribió que dormía mejor y que iba menos veces al baño por la noche. El primer hábito es la gestión del estrés, porque el cuerpo y la mente no están separados, nunca lo estuvieron. Y ahora sí, el hábito del que le avisé al comienzo. El que inflama la próstata lentamente, el que más hombres tienen sin saberlo, y el que más resistencia genera cuando lo menciono en consulta. El consumo habitual de alcohol. No estoy hablando de una copa en una boda ni del brindis de Año Nuevo. Estoy hablando de ese vaso de vino en la cena todas las noches, o de esa cerveza fría del domingo, que muchos hombres consideran inofensiva porque siempre la han tomado y nunca les ha pasado nada visible. La realidad clínica es diferente. El alcohol es un irritante directo de la vejiga y la uretra. Aumenta la producción de orina y al mismo tiempo irrita las paredes del tejido vesical. En un hombre con la próstata ya agrandada por el envejecimiento natural, esa irritación adicional puede disparar los síntomas de manera significativa. Las visitas nocturnas al baño, la urgencia repentina, el ardor al orinar, todos esos síntomas pueden empeorar con el consumo regular de alcohol, aunque uno lo tome en cantidades que parecen moderadas. Pero hay algo más profundo aún. El alcohol afecta al hígado, y el hígado es el órgano que metaboliza y elimina las hormonas del organismo. Cuando el hígado trabaja con sobrecarga por tener que procesar alcohol de manera frecuente, el equilibrio hormonal del cuerpo se altera.
Los estrógenos se acumulan porque el hígado no los elimina con eficiencia. Y los estrógenos en exceso en el hombre mayor de 60 años podrían favorecer el crecimiento prostático y la retención de líquidos en los tejidos pélvicos. Todo esto, combinado con el patrón de embutidos y carnes procesadas a diario que mencioné al hablar de la alimentación, crea un ambiente de inflamación crónica en la pelvis que ninguna pastilla puede corregir de manera sostenida si el hábito de fondo no cambia. No le estoy pidiendo que no viva. Le estoy diciendo lo que la ciencia y 36 años de consulta me enseñaron. El alcohol habitual no es inofensivo para la próstata. Reducirlo o eliminarlo podría ser el cambio que más se note en menos tiempo. Antes de cerrar, déjeme resumirle todo lo que hemos visto hoy. El quinto hábito es la hidratación inteligente. Beber bien a lo largo del día, distribuir el agua en las horas de mañana y tarde, reducir líquidos antes de dormir y evitar el café y el alcohol como base de la hidratación diaria. El cuarto hábito es el movimiento diario. Caminar 30 o 40 minutos a paso firme, practicar los ejercicios suaves del suelo pélvico, romper el sedentarismo que comprime la pelvis hora tras hora. El tercer hábito es la alimentación antiinflamatoria. Tomate cocinado con aceite de oliva en la sartén, semillas de calabaza tostadas, verduras de hoja verde oscura y menos carnes procesadas. El segundo hábito es el sueño reparador. Regularidad de horarios, dormitorio oscuro y fresco, sin pantallas en la hora previa a dormir. El primer hábito, el más profundo de todos, es la gestión del estrés crónico. Respiración consciente, contacto social real, actividades que nutran la mente y el espíritu. Y el hábito que daña la próstata sin pedir permiso es el alcohol habitual. Ese es el que hay que vigilar con más atención. Todo esto junto, los 5 hábitos, las pautas de alimentación, el protocolo de sueño, los ejercicios del suelo pélvico y mucho más que no cabe en un solo vídeo, lo tiene reunido en la guía del enlace de la descripción y en el comentario fijado aquí arriba. Échele un vistazo cuando pueda. Está pensada exactamente para este momento de la vida, con información clara y sin prisa. Y si conoce algún hombre, un amigo de muchos años, un hermano, un hijo que ya tenga más de 50 y empiece a notar alguna de estas señales, comparta este vídeo con él. Un vídeo compartido a tiempo puede ahorrarle muchos años de molestias y muchas noches de sueño interrumpido. Cuénteme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad de América Latina me está viendo hoy? ¿Tiene alguno de estos 5 hábitos ya incorporado en su rutina? Me interesa saberlo. Lo que hemos compartido hoy es información general con base en estudios científicos y en la experiencia clínica acumulada. No reemplaza la consulta con su médico de cabecera ni con su urólogo. Cada persona tiene su historia clínica propia, sus condiciones particulares, su medicación actual. Consulte siempre con un profesional de salud antes de hacer cambios importantes en su rutina, especialmente si toma medicamentos para la presión arterial u otras condiciones crónicas. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Cada vídeo que publicamos en este canal lo pensamos con usted en mente, con alguien que merece información clara, con tiempo y con respeto. La próxima vez le voy a contar algo que sorprende a casi todos los hombres mayores de 60 años. Hay un mineral muy común que muchos toman para otros problemas sin que el médico les haya dicho nada y que según estudios recientes podría estar afectando la próstata sin que nadie les haya avisado. No se lo pierda. Cuídese mucho.